¿Por qué no vamos a casa de mis padres para Año Nuevo? Las palabras de mi esposo fueron el catalizador de todo. Marcó el principio del fin. Mi nombre es Susan, una ama de casa de 35 años. Ben y yo teníamos trabajos idénticos y finalmente nos casamos. Después del nacimiento de nuestra querida hija Emily, dejéla. No fue hasta que Emily cumplió 6 años que visité a los padres de mi esposo por primera vez. Oye, aún no está lista la cena, la voz de mi suegra resonó en toda la casa. Madre, sí, casi. Respondió inmersa en mis tareas, dejó escapar un largo suspiro, eres un completo holgazán, ¿cómo puedes aguantar a una? ¿Cómo está? Ben, sí, las esposas de otras personas son más eficientes con todo, pero ella no, en absoluto. Ben intervino sin moverse de su lugar. Frente al televisor antes de que pudiera replicar, intervino mi suegra justo antes de abrir la boca para decírselo a mi esposo. Escuché las palabras de mi suegra después del desayuno, limpiar jardín, luego limpiar el armario y luego el almacenamiento afuera. Se suponía que era el día de Año Nuevo, el día más relajante del año, pero ¿por qué estaba tan ocupada trabajando de esta manera? Apenas tuve un momento de respeto. ¿Quién dijo que puedes tomar un descanso, preparar el almuerzo? Ya mi suegra ordenó su tono inquebrantable. He estado trabajando todo el día, protesté y solo necesitaba un descanso. Una esposa debería estar trabajando como una sirvienta, ¿quieres? Comer gratis sin tener que trabajar. La respuesta de mi marido no fue diferente, llena de sarcasmo. Oye, ¿me puedes ayudar un poco? De ninguna manera, replicó. En casa mi marido no hizo nada y con suegros bebió aún menos. En todo el día que había no me he movido desde la mañana. Oye, voy de compras. Anuncié que buscaba ayuda y luego ve. Respondió con desdén. Desesperado. Le pedí que llevara algunas cosas, pero su respuesta fue rápida y fría. No, no quiero hacerlo sin otra opción. Me embarqué en el viaje. El lejano supermercado a pie, 30 minutos en cada sentido sin licencia para conducir. Caminé penosamente por el campo. ¿Quieres que te tire a Mouchi en la cara? Murmuré en voz baja, la frustración me desbordaba. Quería decir yo estoy seguro de que sería difícil eliminarlo, murmuré para mis adentros imaginándome enfrentarlo, lo que mi esposo mostró. Su lata de cerveza, acabo de tomar un trago, ¿qué pasa con la charla del robot? Estoy borracho, arrastrando las palabras, descartando mis preocupaciones, ¿y qué, entonces no puedo ir? Le respondí, oye, simplemente no quieres ir. Te veo idiota inútil. La voz enojada de mi suegra estalló detrás de mí. Está la comida lista, pero agregó su impaciente. Oh Dios, voy a conseguir toneladas de machi. Suspiré para mis adentros cuando finalmente regresé de la ardua caminata de 60 minutos. Cargado con bolsas en ambas manos, llegué a la casa de mis suegros. Me sentí mareado y me desplomé en el escalón de entrada, pero luego lo escuché de nuevo, apúrate, eres lento. Todo. Que tu madre. La voz de mi suegra atravesó el aire. La disculpa de mi hija se mezcló con la reprimenda. En ese momento me transformé en un robot sin energía, pero de repente revitalizado. Ignorando mi cansancio me puse de pie y corrí hacia la fuente de la voz. Pasó por encima de mi esposo que permanecía en el suelo. Lo escuché gemir, pero no me detuvo. Al entrar a la cocina me enfrenté a mi suegra y a mi hija exigiendo respuestas. Mi hija sostenía las ollas arroceras en su olla luciendo incómoda. ¿Qué estás haciendo, Emily? Pregunté. Bien. La abuela me dijo que me preparara porque tenía hambre primero. Me dijo que cocinara. Mi hija explicó, su voz marcada por la incertidumbre. Lavé el arroz y jaja, ni siquiera puede cocinar arroz. Una nieta, tan inútil. ¿Qué le estás enseñando? Ella, es como tú. Me pregunto si realmente es la hija de mi hijo. Las palabras de mi suegra picaron como una bofetada. Mi ira se disparó sin control. Ante mención de mi hija, ella solo tiene 6 años. No puedo creerlo. Le estás pidiendo que haga eso, por supuesto que ella sabe cómo hacerlo, pero ¿no puedes hacerlo tú mismo? ¿Cómo te atreves a hacerle eso a tu propio nieto? Le respondí bruscamente, pero la cara de mi suegra se puso roja brillante, su voz
Temblando ¿qué? Diciendo quieres poner a trabajar a esta vieja, qué mujer tan horrible, una esposa, es una sirvienta y se supone que debe callarse y trabajar, y la hija de un sirviente también es una sirvienta. La palabra hizo eco en mi mente como ella continuó su tiate, ¿de quién te ganas la vida? Vives del arduo. De mi hijo. Se supone que debes respetar a mi hijo y a mí, deja de quejarte y ponte a trabajar, sirvienta. Con eso ella salió furiosa de la cocina dejándome sin palabras y cantando con rabia. Me quedé sin palabras, estupefacta por su audacia. Luego la escuché a ella y a mi esposo hablando: tu esposa es inútil. Es mejor que una sirvienta. Mi esposo murmuró cruelmente: bueno, cuando mi hija crezca, te será de alguna utilidad, solo ten un poco más de paciencia. También estás pasando por un momento difícil en casa, ¿verdad? Puedes volver si quieres divorciarte. Está bien, pero necesito un sirviente. Mi corazón se hundió mientras procesaba sus palabras. Oye, ¿por qué? ¿Vivimos juntos? También estoy harto de mi jota actual. Sugirió considerar casualmente la idea de dejarme hacer todo el trabajo mientras él se relajaba en el campo. ¿Qué acaba de decir mi esposo? Me horroricé por su insensibilidad. Oh, es una buena idea. Mi suegra intervino y me sentí como si estuviera perdiendo la cabeza mientras apretaba. Puños, manos cálidas los cubrieron llamando mi atención. Mamá era mi hija. La miré lentamente viendo la preocupación grabada en su rostro. Me agaché mirándola a los ojos y le hablé suavemente: oye Emily, ¿qué piensas? Papá. Emily vaciló, incapaz de dar una respuesta inmediata. Por supuesto que no podía. Mi esposo parecía indiferente hacia ella. Que ella crecía. Cuando él regresó del trabajo, él apenas reconoció su presencia. En lugar de eso, se hundió en el sofá absorto en el televisor o su teléfono encendido. Los fines de semana desaparecía durante horas, regresaba tarde y a menudo tenía resaca. Su forma de beber se había convertido en una parte habitual de nuestras vidas. Consecuencias de sus atracones lo dejaban con resaca y nuestra familia con una atmósfera tensa. Las salidas familiares eran raras y me costaba recordar las últimas. La vez que tuvimos este viaje con mis suegros fue la primera salida familiar que tuvimos en años. Dudaba que mi esposo supiera siquiera en qué clase estaba Emily en él. De infantes, y mucho menos que le gustaba y que no le gustaba. Parecía desinteresado en sus aspiraciones futuras, ajeno al hecho de que comenzaría la escuela primaria el próximo año. No fue una sorpresa que Emily no pudiera expresar amor por su padre. Lo intenté de nuevo. Bueno, entonces, ¿te gusta tu abuela? No, Emily respondió. Inmediato esta vez, me reí suavemente al darme cuenta de su franqueza. Bueno, sí, como ella. Te grita así. Lo usé internamente, sorprendido por su insight. Es el día de Año Nuevo y no has tenido oportunidad de relajarte en absoluto. Emily continuó sorprendiéndome con su observación. Ella siempre te dice que hagas esto y que la abuela. Tan cruel. Sorprendidos por su perspicacia, los niños, realmente vieron todo lo que podían discernir cuando me mandaban constantemente mientras sonreía. Me di cuenta de que tal vez mi hija entendía más de lo que yo creía. Le hice la pregunta importante: Emily, ¿quieres vivir con tu abuela? Ella negó con la cabeza. ¿Quieres? ¿Tu padre? Pregunté a continuación. No. Su respuesta inmediata y decisiva fue una respuesta maravillosa y solidificó mi decisión. Al día siguiente saqué a mi hija por la mañana. Cuando regresamos a la casa de mis suegros, darkness me había caído cuando entré. Me encontré con las miradas molestas de mi suegra y mi esposo. Finalmente estás en... ¿Qué has estado haciendo? Mi esposo me preguntó. Sí, algunas cosas, respondí evitando su pregunta al verme. Mi suegra Lab no perdió el tiempo en asumir su papel de comandante en jefe de las jóvenes esposas de estos días. Tengo hambre. Sierva. ¿Dónde está mi comida y mi té? Ella ladró en silencio. Les serví té. Pero cuando mi esposo tomó su taza, rápidamente la aparté. ¿Qué? ¡Demonios!, exclamó sorprendido sin dudarlo. Vertí el té sobre su cabeza. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, ya se enfrió. Repliqué bruscamente mientras retrocedía. Sus intentos de agarrar la taza fueron inútiles ya que evité su alcance y la devolví. Abajo, ¿qué carajos estás haciendo? Eres
Sirvienta. La furia de mi suegra era evidente en su expresión. Cállate, cállate, estoy con tu sirvienta. Le espeté, mi ira hirviendo sobre mi suegra. Trató de hacerle frente. Confróntame, pero la interrumpí. La esposa de un hijo no es una sirvienta. En caso de que no lo sepas, no soy una sirvienta, declaré firmemente. Mi suegra se quedó palabras, incapaz de replicar. La sorpresa en su rostro lo decía todo. Mientras ella luché por encontrar su voz, fijé mi mirada en ella, cerrando la brecha entre nosotros. A mi suegra gritó, pero no pagué dinero. Tenga en cuenta que nuestras caras ahora estaban a solo centímetros de distancia. Escúchenme, no hay ningún sistema en el mundo le permita. Explota a una esposa como quieras. Protegeré a mi familia, pero no seré tu sirvienta. Pero soy la madre de tu marido, soy familia, así que protégeme y obedéceme. Ella replicó desafiante. ¿Estás loco? Si yo fuera un verdadero sirviente, no sería tu familia, respondí con calma. ¿Cómo puedes decir que eres familia cuando todo lo haces es ordenar? El rostro de mi suegra, una vez azul pálido, se sonrojó de rojo brillante por la ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así? En el mismo tono, porque no puedo responder de la misma manera. La desafié. Soy tu madre. Ella insistió. Deja de decir estupideces. Se me acabó la paciencia. Me había durante tanto tiempo, pero ya no podía más. Las constantes exigencias de mi madre, mi cuñado y mi esposo me habían llevado al límite. ¿Crees que tu nieta es una sirvienta? ¿La tratas como tal? Continué levantando la voz con frustración. Deja de jugar conmigo y te acercas aún más a ella. Vi su cara ponerse azul. Ves como si un semáforo señalando su debilidad. ¿Qué mujer tan débil eres? Me burlé alejándome de ella. Mi suegra, todavía con el rostro azul, temblaba ligeramente sacudida por la confrontación. Cambié mi atención a la otra persona en la habitación. Ahora te exijo. Es mi tono agudo. Sí, respondió, pero su respuesta solo alimentó mi frustración. Tan vergonzoso como responde así, murmuré mirándolo. ¿Qué has estado haciendo mientras nuestra hija era tratada como una sirvienta? Presioné, mi ira hirviendo. Estaba hablando por teléfono. Admitió su voz sin ninguna convicción. Anne estaba bebiendo cerveza. Agregué amargamente, bebiendo cerveza mientras tu hija y tu esposa eran tratadas como sirvientas. ¡Qué gran vida tienes! Lo siento, murmuró. Pero su disculpa solo alimentó mi ira. ¿Crees que simplemente lo has hecho para disculparme? Le grité con una mirada diabólica en mis ojos. Él retrocedió y se escabulló detrás de su madre para cubrirse. ¿Qué estás haciendo? Intervino mi suegra, pero mi dolor de cabeza latía demasiado fuerte como para que me importara. Olvídalo, solo completa esto, espeté. Un papel hacia él. ¿Qué es esto?, preguntó cautelosamente, emergiendo de detrás de los papeles de divorcio de su madre. Le respondí con total naturalidad: nos estamos divorciando, así que nunca volveré aquí. Lo que exclamaron tanto mi suegra como mi esposo afirmaron que su sorpresa era evidente en su boca. Se abrió, noté, sacudiendo secamente el papel. A ellos mi parte ya está llena. Lo enviaré a la oficina del gobierno después de las vacaciones de Año Nuevo, así que entiendan que el papel es falso. ¿Cómo puedes conseguirlo cuando la oficina del gobierno está cerrado? Mi esposo protestó desesperadamente. Lo siento, pero puedes conseguir papeles de divorcio incluso en días festivos e incluso descargarlos en línea si quiero. Puedo llevarlos a la oficina hoy y los aceptarán, respondí empujando los papeles hacia él. Sacudió la cabeza medio llorando. No, no quiero esto, no quiero el divorcio. ¿No quieres que te deje? No, te alegraría tenerme cerca para hacer todo por ti. Sí, repliqué amargamente. No lo haces, no quiero. Porque te sientes cómodo conmigo como tu sirviente. No, eso no es lo que quise decir, tartamudeó, pero sus débiles protestas cayeron en oídos sordos. No, declaré que me negaba firmemente a mantener más discusiones. Es esta etapa, Javi Yu, recordé la forma. Mi esposo gritó momentos antes, haciéndose eco de mi propio arrebato. Me encogí de hombros. Me fui, acepté que si él no estaba dispuesto a aclararlo, tengo que buscar ayuda de un experto. Me voy a divorciar incluso si no lo firmas. Ya hablé con mis padres, me declaré firme en mi decisión. Emily, llamé. Sí, mamá. Emily salió lista con su bolso empacado como si anticipara mi llamada. ¿Estás lista?, le pregunté. Mi propio bolso. Sí, he empacado todas mis cosas, ella la confirmó, bolso en mano. Oye, ¿vas a algún lado? La voz incrédula de mi esposo rompió la tensión. Lo miré. Buena pregunta. Ahora vamos a regresar a la casa de mis padres.
tienes que estar bromeando, él protestó, no, no lo haré. Dijo firmemente que tratarnos como. No es una broma, podemos discutir esto a través de nuestro abogado. Adiós. Tomé mi equipaje y me dirigí hacia la puerta principal con Emily. Mi esposo rápidamente me siguió suplicando. Espera un minuto. No puedes vivir sin que escuche sus palabras. Me detuve y me di la vuelta lentamente. ¿Te olvidaste? Le pregunté a mi tono cortante. Tener una mejor carrera que tú y solía ganar más dinero que tú. Dejé mi trabajo cuando quedé embarazada, pero incluso entonces estaba ganando más dinero que tú. Ahora mis palabras lo golpean como un ladrillo, su rostro palidece al darse cuenta que convenientemente se había olvidado de nuestro pasado. Sé que tengo una pizarra en blanco, pero a trabajar poco a poco. Mis padres están dispuestos a ayudarme, nos vamos a quedar en su casa por un tiempo y volveré a trabajar poco a poco, incluso si no gano tanto dinero como antes me las arreglaré, no, lo haré funcionar. Mi determinación llevó a un marido al borde del abismo. De lágrimas su resolución desmoronó frente a mi resolución. Lo siento, ¿puedo cambiar? Por favor, no te divorcies de mí. Mi esposo suplicó, desesperación evidente en su voz. Tuviste tantas oportunidades de cambiar de opinión, pero fuiste tú quien las desperdició. Lejos, ya es tarde para arrepentirme, respondí con firmeza, mi mano apoyada en la puerta de entrada. Entonces mi suegra, que permanecido en silencio hasta entonces, me llamó molesta. Me giré para verla con expresión preocupada. ¿Qué es? Me espeté. Comidas, comenzó su voz apagándose. No me importa. Grité y sin decir una palabra más mi hija y yo salimos de la casa de mis suegros y nos dirigimos hacia mis padres. Al llegar mis padres nos recibieron con sonrisas. Un duro comienzo de año nuevo, mi madre comentó instándonos a calentarnos junto al calentador. Mi hija se relajó visiblemente inmediatamente. Pelar mandarinas sentada junto al calentador y comer mandarinas para el nuevo año fue un comienzo simple pero reconfortante para lo que había sido un día agitado. Mientras observaba a mi hija disfrutar el momento me prometí a mí misma visitar el santuario mañana y pedí un deseo de un año más pacífico. En los días siguientes, mi exmarido continuó alegando contra el divorcio. A pesar de las difíciles discusiones, finalmente llegamos a un acuerdo, especialmente considerando la negativa de nuestra hija a quedarse con la manutención de los hijos. Su padre se resolvió en una suma global ya que no podía confiar en que él hiciera pagos regulares. Como resultado, nuestro apartamento original se vendió y mi exmarido regresó a la casa de sus padres, mientras que el comportamiento de mi ex suegra empeoró. Por los chismes que circulaban en la comunidad unida ignorando el pedido de ayuda. Reír.